Hola a todos, bienvenidos. Esto que habéis escuchado es música tradicional polaca. Y es que hoy vamos a viajar a Gdańsk, una ciudad antigua, portuaria, situada en Polonia. Una ciudad con siglos de historia, pero también con secretos que llenan la sangre. Esta noche les voy a contar historias de asesinos, fantasmas, leyendas que aún acechan por los callejones de Gdańsk. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará pensar dos veces caminar solo por alguno de esos callejones de piedra. Y es que el sábado pasado no hubo episodio porque estuve precisamente en esta ciudad, en Gdańsk, Polonia. Una ciudad antigua, con casas gigantescas, con un puerto, con calles empedradas, con iglesias, con torres. Y estaba a unos 0 grados y por eso tengo esta voz. He llegado bastante resfriado, así que perdonad por esta voz, por si toso, por si me paro en algún momento. Pero os quería contar secretos, historias, leyendas de esta ciudad que a mí me ha gustado bastante. Y empezamos por la historia de un espíritu vengativo. Y es que en Gdańsk hay un gran molino. En ese molino, un joven molinero fue acusado de robar grano. Su castigo fue brutal. Ejecución pública que dejó a los presentes marcados para siempre. Pero su historia no terminó allí. Desde entonces, quienes han trabajado en el molino cuentan haber escuchado cadenas arrastrándose y gritos ahogados en las noches. Dicen que su espíritu sigue rondando, encadenado a la injusticia de su muerte. Se dice que si pasa cerca del anochecer por ese molino, tal vez sientas un escalofrío, o incluso veas al molinero ahí mirándote. Y es que en el casco antiguo de Gdańsk hay muchas historias. Pasear por ahí de noche es bonito, pero también es un poco inquietante. Hay una casa, la llaman la Casa de los Gemelos. Está precisamente en esta zona. Y es una casa aparentemente normal, pero esconde un terrible secreto. 2 gemelos desaparecieron sin dejar rastro. Años después, sus cuerpos fueron encontrados emparedados en una pared durante una renovación. Ahora se dice que en las noches silenciosas los vecinos aseguran que aún escuchan el llanto de los niños y el golpeteo de pequeñas manos en las ventanas. Nadie supo quién los mató, pero lo que está claro, lo que parece, es que los gemelos no han encontrado descanso y su presencia atormenta a todos los que se acercan. En Gdańsk, la justicia medieval era rápida, despiadada. Pude ver un museo de torturas y la verdad es que es bastante inquietante. Un día, un hombre, el verdugo de Gdańsk, era el que mataba a los que hacían algo malo, fue encontrado muerto en su propia casa. En su rostro había una mueca de terror. Es como si hubiera quedado congelado. Nadie supo por qué tenía esa mueca de terror, porque quién lo mató. Y lo que ocurre hoy en día es que su figura encapuchada es vista aún
en la llamada Puerta Dorada, cargando un hacha al hombro, como si buscara nuevas víctimas. Se dice que si caminas por ahí de noche y escuchas con atención, puedes oír el eco de sus pasos, y si tienes mala suerte, puedes ver que fija su mirada en ti. Y es que Dansk es una ciudad muy antigua. Tiene callejones, tiene casas de madera, tiene sótanos y también tiene un puerto. Un puerto que fue muy famoso, un puerto que aún conserva esa especie de pátina antigua. Y es que en las noches de niebla, en el puerto de Dansk, hay quienes afirman haber visto un barco negro navegando lentamente, como un espectro entre las olas. Se trata del llamado El Corazón Negro, un mercante cuyo destino quedó sellado hace siglos, cuando toda su tripulación desapareció en alta mar. Ahora, cuando alguien comete un asesinato en el puerto, se dice que el barco reaparece. Los pescadores marancianos aseguran que dentro del barco hay figuras descompuestas, con ojos vacíos, observando el silencio. Y si escuchas entre la niebla un golpeteo, dicen que será mejor que corras. Y es que en esta ciudad, al lado del mar Báltico, también hay un monasterio, el monasterio de Oliwa. Se cuenta que una joven novicia fue traicionada por su amor prohibido y asesinada por su propia orden religiosa. Y claro, hablan que su espíritu nunca ha dejado de descansar. Vestida con un hábito blanco manchado de sangre, se dice que camina por los pasillos del monasterio. Los visitantes cuentan haber sentido su presencia, un aire helado, un susurro y a veces la inconfundible figura que se desliza entre las sombras. En el corazón del casco antiguo existe un callejón del que se dice que no hay salida. Aquellos que osan cruzarlo después de la medianoche corren el riesgo de perderse para siempre. Un grupo de amigos intentó desvelar el misterio y se adentraron en él hace ya más de 90 años. Dijeron, este callejón seguro que tiene una salida, o seguro que hay una pared y volvemos. Pues no, nunca volvieron. La gente que encuentra este callejón y que entra o intenta entrar habla de sombras que los persiguen y un extraño eco que parece burlarse de ellos. Y es que Dansk tiene muchísimas leyendas. Yo me he quedado bastante sorprendido con las leyendas y las historias que tiene esta ciudad. Y en esta ciudad, como no, hay muchísimos bares. En una antigua taberna de Dansk llamada Cabeza Negra, Tsarna Globa, se cuenta que un cliente fue brutalmente asesinado durante una pelea por una deuda de un juego. Su asesino lo decapitó y arrojó su cabeza al río Modlawa. Desde entonces, los empleados y clientes de la taberna reportan haber visto una cabeza flotando en la oscuridad del río o incluso aparecerse sobre las mesas de la taberna, acompañada de un susurro que dice: paga tu deuda o únete a mí. En el puente verde, llamado Zieloni-Most, que conecta el casco antiguo con el barrio de Oloyahuanca, es el escenario de una espeluznante historia. Un carnicero de la zona empezó a ser protagonista porque sus clientes que compraban carne en su tienda desaparecían.
Claro, cuando la policía investigó qué estaba pasando, encontraron cuerpos descuartizados escondidos en el sótano de su negocio. Se dice que utilizaba partes humanas para fabricar embutido que después vendía a los habitantes de Dansk. Aunque fue ejecutado, los lugareños aseguran que su espíritu ronda el puente. Por las noches, algunos dicen escuchar cuchillos afilándose y risas perturbadoras. Y como he dicho, en Dansk hay un montón de iglesias. Y hay un fantasma en una de ellas, en la Basílica de Santa María. Es una de las iglesias de ladrillo más grandes del mundo y guarda la leyenda de un joven marinero que perdió la vida en un trágico accidente mientras trabajaba en el puerto. Desesperado por redimirse de sus pecados, dicen que solía rezar en la iglesia, pero murió. De su muerte, los fieles aseguran haber visto a un hombre con uniforme de marinero arrodillado en los bancos traseros de la iglesia, con una expresión de arrepentimiento. Se cuenta que si alguien se acerca mucho, el fantasma desaparece, dejando un olor a sal y alquitrán. Se cree que iba a la iglesia para confesar sus pecados, que no los pudo confesar todos, y por eso su espíritu sigue vagando por esta basílica, buscando, pues, redención. Dansk, en una época no muy lejana, se vio sacudida por una serie de brutales asesinatos en el Mercado Largo, la calle principal del casco antiguo. Las víctimas, todas eran jóvenes, mujeres, y eran encontradas en callejones cercanos con marcas de cuchillo y extraños símbolos tallados en sus cuerpos. Aunque nunca se supo quién era el culpable, los rumores apuntaban a un comerciante extranjero que desapareció misteriosamente después del último crimen. Algunos creen que fue un ritual satánico relacionado con los extraños gremios de la ciudad. Y desde entonces se dice que las noches de luna llena se pueden escuchar pasos ligeros y un cuchillo afilándose en los callejones detrás del Mercado Largo. Hay una fuente llamada la Fuente de Neptuno, que es uno de los símbolos más icónicos de Dansk, que también tiene su propia leyenda. Dicen que el dios del mar estaba tan enfadado por las monedas que los habitantes lanzaban a la fuente como ofrendas, que un día golpeó el agua con su tridente y las monedas se fundieron, creando el famoso licor dorado llamado Goldwasser, que contiene partículas de oro. Aunque esta leyenda es mucho más pintoresca, hay quienes creen que debajo de la estatua hay un tesoro real que fue escondido, y muchos han intentado más de una vez conseguirlo. Como veis, Dansk tiene multitud de historias, multitud de leyendas. Basta entrar en restaurantes, en bares, en los mismos hoteles, ver a través de las ventanas de sus casas, para entender que hay mucho misterio en esta ciudad. Y es que estas ciudades adoquinadas, hermosas, frías, oscuras, porque a las 4 de la tarde ya es de noche, es fácil entender que hay misterios, que ocurren cosas, que en la madrugada, con el frío, hay gente a veces un poco extraña, hay sótanos, hay bares que tienes que bajar una escalera y adentrarte en ellos, hay sitios oscuros, hay tiendas clásicas, tiendas que tienen un montón de años, y pasear por estas ciudades pues tiene su cosa bonita, su cosa melancólica, pero también tiene su lado oscuro, lleno de tragedias, traiciones, presencias que se niegan a irse
Y hoy he querido explorar con vosotros algunos de sus secretos, algunas de las sombras de Dansk. Pero aún, Dansk y otras ciudades de este estilo guardan muchos misterios. Gracias a todos y hasta la próxima.